permítanme. Yo creo que ya tenía abierto el archivo. Muy bien, usted sabe que utilizo la presentación es bueno, pero para exposición, ¿verdad? Entonces, casi siempre el archivo de Word o de PDF, no, perdón, de PowerPoint lo guardo a PDF porque se me hace más fácil poder editar en él, ¿verdad? Sí. Bien, ahora sí, ya lo tengo. Confirme si se logra ver el documento. Le pregunto esto porque en mi Sí, teléfono profe. puedo ingresar toda la mañana y me he podido, no sé por qué. Tengo que revisar estado usado. Muy bien, ya me dice que sí se logra ver. Muy bien, gracias. Vamos a trabajar el siguiente tema que se llama Unidades Físicas de Concentración de las Soluciones. El objetivo es de que analice y describe las formas físicas de expresión de las concentraciones de las soluciones químicas, indagando, experimentando, calculando y expresando su concentración, perdón, para valorar el uso de estas herramientas en la formulación de medicamentos y reactivos de laboratorio. Los temas parecen así, ¿verdad? Bien, como bien raros, complejos, pero son bien aplicados a la vida diaria. Bien, vamos a trabajar las páginas de su libro de texto, la página 181 y la página 182. Muy bien, lo que trabajemos en esta jornada, ahí, ¿verdad? Se encuentra y iniciamos. Muy bien, ¿qué es una solución? Ya acuérdese que es una solución. ¿Qué partes forman una solución? Y deme un ejemplo de solución. Va, ¿qué es una solución? ¿Qué partes forman una solución? Deme un ejemplo de solución. ¿Sí? Muy bien. Vamos a hacer las preguntas para que nos vamos, bueno, de hecho, a responder en el desarrollo del contenido. Vamos a hacer una pequeña introducción y dándoles ahí, ¿verdad? Pregunta a estas interrogantes. Ya, ¿verdad? Habíamos trabajado en la clase anterior que decíamos de que toda mezcla es una dispersión, ¿verdad? Sí, acuérdense, toda mezcla es una dispersión y según el tamaño de las partículas del soluto que están dispersas se pueden clasificar, decíamos, en suspensión y en coloide, ¿verdad? Decíamos que una suspensión es una mezcla homogénea, un coloide es una mezcla heterogénea, ¿verdad? Perdón, ambas serían mezclas heterogéneas, ¿sí? Una de las propiedades de las dispersiones decíamos que para poder distinguir, ¿verdad? De solución, suspensión o coloide teníamos el efecto Tyndall, que era dejar pasar un haz de luz, perdón, o de rayos, ¿verdad? En una solución, ¿verdad? Si este la dispersaba, decíamos que era coloide, si no la dispersaba, era suspensión. Pero también, ¿verdad? Las soluciones también no la dispersan. Ahí hablábamos de otras características que las distinguía, ¿verdad? El tamaño de cada una de las partículas, ¿verdad? Por ejemplo, en las soluciones, el tamaño de las partículas me dice que es de 0.01 a 1 nanómetro, ¿verdad? Las de las suspensiones arriba de los 1000 nanómetros y las coloides de 1 nanómetro hasta un eh, picómetro, ¿sí? Entonces, micrómetro, perdón, micrómetro. Entonces, parte de las soluciones, me dice que una solución, vamos a decir que es un sistema homogéneo, es decir, no puedo distinguir la fase interveniente, formado por dos o más sustancias, ¿verdad? Mezcladas en proporciones variables. Bueno, vuelvo y repito, las soluciones constan de dos partes, constan de lo que sería, fíjense bien, el solvente, decíamos, ¿verdad? El solvente y decíamos que el solvente es el que se encuentra en mayor proporción o también llamado disolvente, que casi siempre es el agua. Y el soluto decíamos que es el que se encuentra en menor proporción. ¿Sí? Entonces tenemos que una propiedad física de una solución, vamos a hablar de propiedades físicas más adelante, o en la jornada posterior, perdón, vamos a trabajar lo que serían las unidades químicas
Entonces, una de las unidades físicas de la perdón, de la concentración, ¿verdad? De las soluciones como tal, perdón, es la concentración. Muy bien, tenemos ahí en en el material que le estoy proyectando, me dice, ¿verdad? La parte de la concentración. ¿Y qué es una concentración? Una concentración, si usted observa acá, me está diciendo que es la relación que puede existir entre el soluto y el volumen del disolvente, ¿verdad? O la relación entre la masa de soluto, masa disolvente, ¿sí? Entonces, las concentraciones de las soluciones pueden expresarse de manera cualitativa y de manera cuantitativa. Muy bien, una manera cualitativa para poder expresar la concentración de una solución, estamos hablando de unidades físicas, es, fíjense bien, de manera general, por ejemplo, diluida, ¿verdad? ¿Qué es una solución diluida? Muy bien, una solución diluida es, fíjense bien, una indicación muy vaga de una pequeña cantidad de soluto que se encuentra formado por parte de una solución. Entonces, una solución diluida es, ejemplo, ¿verdad? Yo tengo aquí agua, va, yo tengo el solvente sería agua y tengo el soluto café. Entonces, la proporción para una solución, digamos, diluida va a ser un vaso de agua y un sobrecito de café, ¿sí? Diluida. Vamos a ver otra palabrita, ¿verdad? Que sería saturada, ¿va? ¿Qué es saturada? Las saturadas, vamos a decir que son todas aquellas soluciones que contienen la máxima cantidad de solutos posible para determinadas condiciones de temperatura y presión. Si dentro de un vaso, ¿verdad? De agua, progresivamente yo le voy aplicando un sobre de azúcar, dos sobres de azúcar, perdón, un sobre de café, dos sobres de café, tres sobres de café, cuatro sobres de café. A medida vaya aumentando, va a haber un punto en que ya no va a disolverse. Entonces vamos a hablar de una solución saturada. ¿Sí? Teníamos la otra, ¿verdad? Que es la solución sobresaturada. Muy bien, en las soluciones sobresaturadas vamos a decir de que la solución contiene una cantidad de soluto mayor que la soluble en condiciones normales, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, el mismo vaso con agua, un sobre, dos sobres, tres sobres, cuatro sobres, cinco sobres, seis sobres, siete, y le echo 10 sobres de café. Entonces llega un punto de que la cantidad de soluto es mayor que, digamos, que pueda disolverse, ¿verdad? Entonces decimos que la solución está sobresaturada. Entonces vamos a hablar acá, fíjense bien, de un ejemplo de soluciones sobresaturadas que sería de uso diario el jarabe de las minutas y la miel de abeja. El jarabe se prepara, fíjense bien, calentando ahí, ¿verdad? Y luego dejando enfriando, es decir, de suficiente ahí, ¿verdad? Azúcar, hablándolo así, colorante. Muy bien, las soluciones sobresaturadas son inestables. Tarde o temprano el exceso del soluto precipita, es decir, que se puede cristalizar, ¿verdad? Por ejemplo, la formación también de los cristales en la miel de abeja no es una señal de adulteración, ¿verdad? La miel genuina tiende a cristalizar espontáneamente más que algunas adulteraciones. Muy bien, entonces unidades físicas de concentración teníamos de manera cualitativa. Muy bien, acá lo vamos a anotar de manera cualitativa. La teníamos cualitativa, unidades físicas de concentración. Manera cualitativa, decíamos que es una manera para poder, digamos, describir de una manera general, ¿verdad? Una solución. Y entrábamos ahí con una solución diluida, decíamos, diluida, una solución saturada, una solución saturada y la insaturada. ¿Sí? Muy bien. Luego tenemos las unidades, digamos, cuantitativas. ¿Sí? Dentro de las unidades cuantitativas tenemos unidades aquí, ¿verdad? Cuantitativas.
cuantitativas para poder expresar las soluciones. Tenemos, fíjense bien, que son todas aquellas que me van a describir una proporción numérica, ¿verdad? O me describe una cantidad de la relación que puede haber entre el soluto y el solvente. Por ejemplo, el suero fisiológico contiene 0,9 gramos de cloruro de sodio en 100 mililitros de una solución acuosa. Entonces, una manera cuantitativa de expresar la cantidad de soluto, ¿a dónde? En el disolvente. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar un poco sobre la parte del porcentaje. Entonces, el porcentaje, ¿sí? Siempre, ¿verdad? De las unidades cuantitativas, porque serían acá, ¿verdad? Las unidades cuantitativas, está lo que es el porcentaje. El porcentaje me está representando lo que es la relación entre las partes de soluto por 100 partes de solución, es decir, soluto más disolvente, ¿sí? Una de las variantes más conocidas del porcentaje es la relación masa-volumen, que sería, ¿verdad? Y las unidades serían gramos sobre mililitros, gramos sobre centímetros cúbicos, gramos sobre litros o kilogramos sobre metros cúbicos, pero puedo utilizar, digamos, otras unidades, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tenemos ahí que tenemos la concentración, ¿verdad? Ya decíamos anteriormente que me representaba ese. Me representaba lo que era la cantidad de soluto por una cantidad dada de solvente, ¿verdad? En una disolución. Entonces tenemos ahí, ¿verdad? La primera que sería el porcentaje, ¿verdad? Referido a masa. Tenemos el primero que se llama el porcentaje referido a masa. Y el porcentaje referido a masa, yo lo represento, miren, porcentaje de masa de soluto entre masa de disolución. ¿Sí? Entonces, porcentaje masa-masa, es decir, la masa del soluto y la masa del disolvente. Las unidades físicas indican la masa o volumen del soluto en una cantidad fija de disolvente, ¿verdad? Todo esto, recuérdense que es a nivel macroscópico. Entonces, tenemos ahí, ¿verdad? Su respectiva definición y yo lo voy a calcular, miren, utilizando la siguiente ecuación. Yo tengo que el porcentaje de masa a masa va a ser igual a la masa del soluto entre la masa de la disolución. ¿Y quién es la masa de la disolución? La masa de la disolución va a ser la masa del soluto más la masa del solvente. 40 y 20 tengo 60, ¿verdad? Entonces, esta es la ecuación. Entonces, me queda que porcentaje de masa a masa va a ser igual a la masa del soluto, que en este caso es 20 gramos, miren, 20 gramos, entre la masa del soluto, que es 20, más la masa de la disolución o del solvente, perdón, sería 40 entre 60, ¿verdad? 60 gramos multiplicados por 100, ¿sí? Entonces yo tengo que ahí, ¿verdad? El resultado de esa operación va a ser igual a tener 20 gramos entre 60 es igual a porcentaje masa. Masa va a ser igual a 0,33 por 100. Y esto va a ser igual a tener porcentaje de masa sobre masa va a ser igual a 33,33%. ¿Sí? Entonces, vuelvo y repito, dentro de las unidades físicas de concentración teníamos ahí, ¿verdad? Las de manera, para poder representarlas de manera cualitativa, que basta con hacer una descripción, y las de manera cuantitativa, ¿verdad? Las de manera cuantitativa eh, decíamos que las de manera cuantitativa me describían una proporción numérica, ¿verdad? Y parte de esas proporciones numéricas teníamos la primera que era el porcentaje, ¿verdad? Entonces el porcentaje les decía que expresa la relación entre las partes del soluto dividido entre las partes de la solución, en 100 partes de la solución. Y teníamos en la primera, ¿verdad? Unidad física, que es la porcentaje, masa-masa, que me indica la masa de quién, del soluto, disuelto en la masa del disolvente, ¿sí? En 100 gramos, hablándolo así, ¿verdad?
Entonces teníamos ahí que la ecuación, ¿verdad? Para poder determinarla va a ser igual a tener la masa del soluto entre la masa de la disolución por 100. La masa de la disolución me resulta de sumar la masa del soluto más la masa del solvente, ¿sí? Tenemos un ejemplo, ejemplo número 1. Tenemos la flor de Jamaica, es originaria de África y tiene algunas propiedades medicinales, tales como disminuir los niveles de colesterol y triglicéridos. ¿Cuál es el porcentaje? Masa de una solución que se prepara a, miren, 220 gramos de azúcar y 190, 1900, perdón, gramos de agua de Jamaica. Acá ya lo traigo, ¿verdad? Para que no nos cueste un poco, ya sabe usted, ¿verdad? La cuestión del mouse y allí, ¿verdad? La cuestión de tiempo nos ahorramos un poco. Para lo primero, recuerde, para este tipo de problemas, vamos a leer ahí, ¿verdad? Despacio, vamos a identificar los valores. En este caso, ¿verdad? Paso número 1, identifique la incógnita y la información que se le encuentra. Entonces, parte de ello es, miren, sacar los datos. Tengo la masa del soluto. Me dice, tal es disminuir los niveles. Tengo, dice, ¿cuál es el porcentaje de masa de una solución que se prepara? Yo tengo acá, miren, tengo el recipiente, tengo 200, en él voy a aplicar 220 gramos de azúcar, ¿sí? Y tengo 1900 gramos de agua de Jamaica, Entonces tengo, esta es la masa del soluto, 220 gramos de azúcar, la masa del solvente, que es de 1900 gramos de agua de Jamaica, y voy a encontrar el porcentaje de ¿quién? De masa, ¿sí? Entonces, el porcentaje de masa, utilizando la ecuación anterior, me decía, ¿verdad? Que porcentaje de masa va a ser igual a tener lo que eran la masa del soluto, que es 220 gramos de azúcar, entre, decíamos, entre la masa de la disolución. Y la masa de la disolución iba a ser igual a la masa del soluto, que es 220 gramos de azúcar más la masa del solvente. ¿Cuánto es la masa del solvente? 1900 gramos de agua de Jamaica. ¿Sí? Muy bien. Va sustituyendo, ¿verdad? En la ecuación correspondiente. Vamos al siguiente paso, calculando y respondiendo, ¿verdad? Entonces, 200 me queda porcentaje de masa sobre masa va a ser igual a tener 220 unidades adimensionales, ¿verdad? Es decir, no posee unidades. Entre 220 más 1900, tengo que acá me da 2120 por 100, ¿sí? Bien, aquí se me olvidó escribirle, mire, todo esto es por 100 de acuerdo a la ecuación, ¿sí? Ahora, 220 entre 2120 por 100, yo tengo que el porcentaje de masa sobre masa va a ser igual a tener 10.37, es decir, que la solución se encuentra al 10.37. ¿Sí? Muy bien, tengo el siguiente ejemplo, ejemplo número 2. ¿Sí? Ejemplo número 2 me dice, el hidróxido de litio se usa en la fabricación de grasas lubricantes de usos múltiples y para depurar el aire en las naves espaciales y submarinos, ya que absorbe el dióxido de carbono. Y me dice, determine la cantidad de masa de hidróxido de litio que se requiere para preparar 900 gramos de disolución. ¿De quién? De hidróxido de litio. Muy bien, vaya, yo tengo acá el recipiente, ¿sí? De hidróxido de litio, ¿sí? Me dice que quiero ver, se requiere preparar
920 gramos de disolución. Entonces yo tengo que la masa total, muy bien, la masa total de la disolución es de 920 gramos. Y me está diciendo de que esta, fíjense bien, se encuentra al 25%. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, recuerde analizar, sacar los valores, ver si tengo, pues, bueno, de hecho la ecuación, si es necesario, dependiendo del análisis, hacer un despeje, realizo el despeje, ¿sí? Entonces tenemos que, me está pidiendo, bien, mire si usted observa, determine la cantidad de hidróxido de litio, entonces me está pidiendo la masa de el hidróxido de litio. La masa total de la disolución, 920 gramos. Y se encuentra al 25%, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es, fíjense bien, despejar el valor de quién. El valor de, muy bien, tengo porcentaje, masa sobre masa, va a ser igual a tener, les decía a ustedes, masa de soluto entre la masa de la disolución por 100. Masa, disolución por 100. Sí, entonces voy a despejar el quién, voy a despejar la masa del soluto. ¿Y cómo me queda despejado? Me va a quedar, fíjense bien que el porcentaje de gramos de soluto va a ser igual a tener el porcentaje masa sobre masa por gramos de disolución, gramos de disolución, gramos de disolución entre 100, ¿sí? Muy bien, vamos a despejar el valor de los gramos de soluto y me queda así, ¿verdad? Ahora, vamos a sustituir y me queda que X gramos de soluto va a ser igual a tener porcentaje de masa a masa, me dice que está al 25%, ¿sí? Por los gramos de la solución, que son 920 gramos de la solución entre 100, ¿sí? La multiplico 25 por 920 entre 100 y me da que el valor de lo que serían gramos de soluto es igual a tener 230 gramos de la sustancia que me decía, ¿verdad? Que era hidróxido de litio, ¿sí? Muy bien, tenemos ahí, ¿verdad? El siguiente que es el porcentaje, miren, porcentaje volumen sobre volumen. El porcentaje volumen sobre volumen, vamos a decir de que es cuando el soluto y el disolvente son líquidos y es muy conveniente hallar su relación en volumen. Entonces yo empleo la siguiente ecuación, ¿verdad? Volumen de soluto entre volumen de la disolución por 100. Entonces el volumen de la disolución va a ser igual a tener volumen de soluto más volumen de solvente, ¿sí? Entonces tenemos en la siguiente, ¿verdad? Unidad física de concentración que va a ser igual a tener, ¿verdad? El porcentaje de quién? De expresado de lo que sería, ¿verdad? El soluto expresado en mililitros entre el disolvente, ¿verdad? O solvente expresado en mililitros. Es por eso que se llama volumen sobre volumen.
Muy bien, esta es la ecuación, miren, que vamos a utilizar y tenemos el ejemplo. ¿Cuál es el porcentaje en volumen de una solución de alcohol isopropílico preparado mezclando 275 mililitros de alcohol con agua suficiente para completar un volumen total de 950 mililitros de quién? De esa solución. Muy bien, entonces yo tengo ahí, ¿verdad? Que tengo el recipiente, ¿sí? Entonces me dice que tengo que determinar, fíjense bien, el porcentaje volumen sobre volumen. ¿De quién? Me dice de un alcohol isopropílico mezclado al cuánto le dice al 275. Entonces voy a agregar alcohol de 275 mililitros de alcohol en agua suficiente para completar, me dice, un volumen total de la disolución. Miren, tengo un volumen total de la disolución completa que es de 950 mililitros de la disolución. ¿Sí? Entonces, sustituyendo en la ecuación, me va a quedar que el porcentaje, volumen sobre volumen, va a ser igual a tener, tenemos 200 sería, ¿verdad? La masa de quién del soluto, mililitros del alcohol isopropílico entre el volumen total de la disolución que es 950 mililitros, todo esto por 100, ¿sí? Entonces tenemos ahí, ¿verdad? Que me va a quedar que la respuesta va a ser igual a tener, cálculo, bueno, aquí sería 275 mililitros de alcohol, ¿verdad? De alcohol, va a notar alcohol isopropílico y entre 950 mililitros de disolución, de disolución por 100. Tenemos el cálculo, me queda porcentaje volumen sobre volumen, va a ser igual a 275 entre 950 por 100. Entonces, divido 975 entre 950 por 100. Me queda que el porcentaje, volumen sobre volumen, va a ser igual a tener 28.94%. Entonces, vamos a decir de que esa solución se encuentra al 28.94%. Muy bien. Tenemos el ejemplo número 4. Tenemos el ejemplo número 4 y nos dice ahí, ¿verdad? El vinagre es una disolución de un líquido de ácido acético en agua. Si cierto vinagre tiene una concentración de 2.8% en volumen, me dice cuánto ácido acético hay en un litro de vinagre. Entonces yo tengo acá el recipiente, mira, ¿sí? Tengo que el volumen total de la solución, el volumen total es de 100 mililitros, ¿sí? De toda la disolución. Entonces me dice de que este se encuentra de vinagre, ¿verdad? Se encuentra de porcentaje volumen, se encuentra al 2.8%, ¿sí? Entonces yo tengo, vamos a ver, la ecuación, ¿verdad? Me queda porcentaje de volumen sobre volumen es igual a tener, decíamos, sería en los datos, si usted observa, mire, yo tengo que me está pidiendo encontrar lo que sería la cantidad de soluto, ¿verdad? En este caso de ácido acético en esa disolución de 100 mililitros. Eh, Bien, mililitros, de 1000 mililitros. Y tengo el porcentaje volumen, entonces tenemos que Entonces tengo que la ecuación es igual porcentaje volumen es igual a tener, ¿verdad? Lo que sería, en este caso, sería encontrar, ¿verdad? El valor de la incógnita, el volumen de quién, del soluto, que en este caso sería del ácido acético, entre
los mililitros de quién, de la solución, de la disolución o solución, multiplicado por 100, ¿sí? Va muy bien. Entonces voy a despejar quién, voy a despejar el valor eh, de lo que sería, ¿verdad? El soluto. Entonces me va a quedar que los X mililitros de soluto va a ser igual a tener el porcentaje, volumen sobre volumen, por los mililitros de la solución o disolución, mililitros de solución, entre, entre 100. ¿Sí? Ahora paso 3, voy a sustituir y me queda mililitros de soluto va a ser igual a el porcentaje, tenía que era 2.8, ¿verdad? 2.8%. 2.8% por toda la masa de la disolución, que era 1 litro, ¿verdad? O 1000 mililitros. 1000 mililitros entre 100. Muy bien. Obtengo el resultado, multiplico, ¿verdad? 2.8 por 1000 entre 100 y me da que los mililitros de soluto, o en este caso, ¿verdad? Del ácido acético o el vinagre dentro de la solución, por cada 20, por cada, digamos, decíamos, por cada 100 gramos de la solución se encuentra ¿verdad? Ahí 28 mililitros, ¿sí? Luego tenemos el porcentaje, miren, masa sobre volumen. El porcentaje masa sobre volumen me está diciendo, ¿verdad? Que va a ser la masa del soluto expresada en gramos entre 100 mililitros de esa disolución y se calcula utilizando, miren, esta ecuación, ¿sí? Porcentaje masa sobre volumen es igual a masa de soluto entre volumen de la disolución por 100. Muy bien, y tenemos ahí, ¿verdad? Traigo dos ejemplos, ¿verdad? Para cada uno, pero creo que de este solo sería uno. Y de las partes por millón, igual solo uno vamos a trabajar. Y ahí salimos con el tiempo. Muy bien, nos dice, ¿verdad? El sulfato de hierro se emplea como abono para las plantas, ¿verdad? Y como floculante en el tratamiento de aguas residuales. Se tienen 700 mililitros de solución que contiene 54.5 gramos de esta sal. ¿Cuál es el porcentaje en masa sobre volumen de esta disolución? Bien, tengo el dibujo, vamos a ver. Me dice ahí, ¿verdad? El sulfato de hierro. Tengo el recipiente. Muy bien, voy a tener ahí la disolución completa. Y me dice que tengo un soluto ¿de cuánto? De 54. Voy a aplicar, pero voy a echar 54.5 gramos de quién? Gramos de sulfato de hierro. ¿Sí? Sulfato de hierro va a ser el soluto. Entre el volumen de la disolución completa me dice que es 700 mililitros. ¿Sí? Tenemos ahí, ¿verdad? El paso 1, identificar la incógnita, perdón, información con que se cuenta. Tenemos la masa del soluto, ya le decía, ¿verdad? 54.5 gramos. El volumen total de la disolución, 700 mililitros de solución. Voy a encontrar el porcentaje masa sobre volumen. Muy bien, tenemos la ecuación, ya sabe, ¿verdad? Anteriormente. Sustituimos ahí, ¿verdad? Y me queda porcentaje de masa sobre volumen. Va a ser igual a la masa del soluto, que es 54.3 gramos. ¿De quién? Del el sulfato de hierro, ¿verdad? Sulfato de hierro entre el volumen de la disolución, que es 700 mililitros de solución o disolución, ¿sí? Luego vamos a calcular y vamos a ir, ¿verdad? A responder, ¿verdad? Entonces, porcentaje de masa sobre volumen es igual a 54
0.3 entre 700 por 100, ¿sí? Y esto va a ser igual a tener el porcentaje de masa sobre volumen es igual a 7.78%, ¿sí? Tenemos ahí, ¿verdad? Que el porcentaje de sulfato de hierro, ¿verdad? En esa disolución está al 7.78%, ¿sí? Tenemos, te decía, ahora nos vamos a pasar el ejemplo siguiente. Son dos por cada unidad física. Y terminamos ya con esta última, ¿verdad? Que sería las partes por millón. Para las partes por millón son utilizados, fíjense bien, para cantidades extremadamente pequeñas, ¿verdad? ¿Sí? Y tenemos que ahí, ¿verdad? Y otro ejemplo sería, ¿verdad? De unidades para expresar concentraciones demasiadamente pequeñas, es partes por millón. Aplicamos las mismas ecuaciones, solo que esta vez sería multiplicado, ¿verdad? En este caso por 100.000, ¿verdad? Por 100.000. Ahora tenemos que casi siempre estas unidades son utilizadas en laboratorio y farmacéuticos, ¿verdad? En lugares donde se necesitan hacer, digamos, análisis más minuciosos, por ejemplo, en análisis de agua. Muy bien, pero aquí nos vamos a centrar más que todo, ¿verdad? En el cálculo. Para poder realizarlo, vamos a utilizar bien estas tres ecuaciones. Miren, partes por millón va a ser igual a gramos de soluto entre gramos de disolución por 10.000. ¿Sí? Muy bien, y tenemos ahí, ¿verdad? O bien miligramos de soluto entre kilogramos de disolución o miligramos de soluto entre litros de disolución. ¿Sí? Muy bien, tenemos ahí. Vamos. Va. ¿Cuánta plata necesitamos disolver en una disolución de 67 partes por millón si preparamos un total de 500 mililitros? Va, yo tengo acá, ¿verdad? El recipiente y me dice que necesitamos disolver, dice, una solución de 67. Entonces ya tengo la solución que se encuentra, dice, al 67 partes por millón. Si preparamos un total de una disolución de ¿cuánto le dice? De 500 mililitros. ¿Sí? Entonces necesito encontrar, miren, la masa del soluto. ¿Sí? La masa del soluto la tenemos ahí, ¿verdad? Necesito encontrar la masa del soluto. El volumen de la disolución es 500 mililitros, equivalente en litros a medio litro, miren, a 0.5 litros. Y tenemos que vamos ahí, ¿verdad? Que nos proporciona el problema las partes por millón. Muy bien, entonces vamos a utilizar la ecuación, fíjense bien, partes por millón va a ser igual a X miligramos de soluto entre lo que serían litros de disolución. Litros de disolución o solución. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, lo que vamos a hacer es encontrar miligramos de soluto, ¿sí? Entonces, vamos a despejar y me queda, ¿verdad? Partes por millón. Vamos a ver, sería que aquí va partes por millón. Partes por millón. ¿Sí? Partes por millón va a ser igual a tener, ¿verdad? Partes por millón va a ser igual a tener los miligramos de soluto y los litros de solución los paso a multiplicar, ¿verdad? Litros de disolución, ¿sí?
Entonces, aquí lo que voy a hacer ya me queda despejado, ¿verdad? Entonces solo voy a sustituir y me queda los litros de la disolución son 0. Como es medio litro, ¿verdad? 0,5 litros por las partes por millón, que me daba el problema, era 67 partes por millón. Va a ser igual a tener, ¿verdad? Los miligramos de soluto. ¿Sí? Entonces nada más multiplico, ¿verdad? 0,5 por 67 me da de que esto es igual a tener. Bien, vamos a ver, esto es igual a tener 33 para esto x, bueno, esto por esto es igual a 33,5 miligramos de AG. Dice la respuesta. ¿Sí? Muy bien. Ahí tenemos la grabación.